venite a caminar conmigo que te cuento una cosa. Antes yo era un tímido. Antes yo vivía encerrado en mi cuarto en mi adolescencia, pensando en cómo hablarle a una chica, en cómo hacer más amigos, en cómo ser más carismático, cómo hacer reír a la gente. Y la pasaba mal, realmente lloraba, realmente me frustraba. Shit, mi perro se va al agua. No, hijo de puta. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que hay entornos que por más que sea trabajo o lo que sea, o amigos, hay entornos que si los seguís eligiendo, estás pagando un precio. Y ese precio que pagas tiene consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia. Y me di cuenta que la noche no era lo mejor para mi vida en aquel momento. Tardé varios meses en darme cuenta hasta que fin de 2022 elijo renunciar. Yo encima tenía otro trabajo de día, o sea, trabajaba muchísimo. Ahí tuve la experiencia de lo que es 2 trabajos, dormir poco, bueno, realmente romperse el lomo, como se dice acá en Argentina, para lograr cosas que ni lo veía porque el dinero que entraba salía y no sé en qué. Hábitos financieros. Y bueno, 2023 ya hago un clic y digo, realmente no es el camino que elijo. Voy a empezar o sea, si el entorno me está moldeando, si las personas con las que más paso tiempo me están moldeando, voy a empezar como en Mar del Plata no conocía a esa gente, dije voy a empezar a buscarlo aunque sea por YouTube, porque mi sostén siempre era YouTube. En YouTube yo veía a la gente que lograba las cosas que yo quería, que tenía la vida de mis sueños. Entonces empecé a buscar mentores, ya ahí conociendo el desarrollo personal y todo. Ahí en 2023 estuvo muy bueno porque conocí a mentores como Javi Rodríguez, bueno, Yados, que lo critican mucho, pero a mí me impulsó muchísimo a tomar acción. Bueno, y muchísimos más que ya venía consumiendo, como Álvaro de Game, Euge Olier, un montón de influencers de YouTube que hacían marketing, hacían negocios. José Castiglione de Argentina, un gran mentor de emprendedores, de coaches. Y bueno, muchos más que no recuerdo el nombre. Y ahí realmente empecé a tomar acciones, tomar decisiones que dije es por acá el entorno que yo quiero. Entonces, durante muchos años la pasé muy mal, porque socialmente me invalidaba como persona. Pero el problema no era quién era yo socialmente, sino quién era yo conmigo mismo. ¿Quién era yo cuando estaba solo? ¿Quién era yo cuando me miraba al espejo? ¿Quién era yo cuando me despertaba? ¿Cuál es la afirmación más grande que se venía a mi cabeza? ¿Cuál es la creencia que me llevaba a esa vida, a ese pensamiento? Entonces, siempre es de adentro hacia afuera. Lo que es arriba es abajo. Entonces, empecé a buscar. Yo estaba todo el tiempo en la computadora jugando a los jueguitos. Y un día en la computadora empecé a buscar videos. Cómo ser más carismático. Cómo ser más sociable. Cómo hablar con las mujeres. Que hoy en día no es necesario porque tengo una vida en pareja exitosa, lo aclaro por las dudas. Empecé a buscar cómo ser un tipo más fuerte de mente. ¿Cuál es la mentalidad, los pensamientos que debo tener para crecer? Y ahí me empecé a meter inconscientemente en el mundo del desarrollo personal. Yo no sabía que existía, yo no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente perseguía un resultado, una meta, eso sí lo tenía claro, pero no sabía cómo. No sabía qué tenía que estudiar, no sabía si estaba estudiando, la verdad. Y fue cuestión de meses para empezar a desarrollar habilidades, empezar a darme el permiso. O sea, yo obviamente tracé una línea y dije basta. Y empecé a meterme en entornos de amigos que resonaban conmigo. En su momento eran competencias de rap, que yo rapeaba, hacía freestyle de chico. Casualmente
se dio que con mi primo organizábamos competencias de freestyle. O sea, nos cedieron una organización de una competencia y ahí empezamos a ser los organizadores con 17 años. 16 por ahí, 16, qué loco. Y con el tiempo, claro, empezamos a rapear en público, empezamos a organizar las competencias. En la escuela empezaba a hablar un poco más, a elevar un poco la voz. Porque yo era muy tímido, yo realmente la pasaba mal. Me acuerdo en la escuela cuando exponía me ponía colorado, sudaba un montón, me daba un montón de calor. Ni hablar si me hablaba la chica que me gustaba, si me exponía la profesora, yo me sentía re mal y quería escapar todo el tiempo de eso. Y hubo un momento en el que las exposiciones orales, ojo, no era el más estudioso, era re vago de hecho, pero empecé a ver tantas conferencias, empecé a ver tantos videos de YouTube de gente comunicando con tanta certeza, tanta claridad, viste, esa oratoria, esa buena comunicación. Yo dije, quiero ser como ellos. Y empecé a dar las exposiciones orales de la escuela súper, súper con mucha actitud. O sea, le ponía actitud, ¿eh? No era el mejor estudiante, pero realmente le ponía actitud. En lo que yo entendía, lo que yo iba captando y estudiando, le ponía mucha onda, mucha actitud. Me paraba, empezaba a comportarme como esa persona. Me paraba, defendía lo que yo sabía y lo comunicaba mirando a todos. Lo hacía con una voz alta porque yo dije basta. Y de la noche a la mañana empecé a hablar diferente. Empecé a pararme con otra actitud. Y eso me llevó a que las personas vean más valor en mí. Empiecen a acercarse. Y de un año al otro, en la escuela, esto siempre en un proceso del secundario de la adolescencia, 16 a 18 años, de un momento al otro empecé a ser más sociable, empecé a tener más amigos. De hecho, ahí de por medio tuve mi primer pareja. Y fue cuestión de seguir haciendo lo que hacía, de seguir buscando, aprendiendo, de escuchar mentores, gente que mentoreaba hombres o personas. Y luego cuando terminé el secundario me mudé de ciudad. Me mudé a Mar del Plata, yo soy de Olavarría, que justamente estoy acá. Y ahí empecé a ver los resultados de quién me había convertido. Porque hay veces que, bueno, la mayoría de las veces vos plantás semillas sobre una cosa, empezás a ser constante con eso porque lo volvés parte de tu vida, de tu estilo de vida, de tu forma de ser, de tu personalidad. Y empecé a ver los frutos, a cosecharlos. Y claro, empecé a meterme en entornos, en Mar del Plata hay mucha más cantidad de personas, fui a un hostel estudiantil, entonces estaba rodeado de estudiantes de todas partes, gente que no conocía a nadie y quería socializar. Y ahí me di cuenta de todas las habilidades que había desarrollado porque era inevitable usar cosas como el carisma, el humor, o simplemente interesarme en las personas, de qué es lo que haces, a qué venís, cómo estás, de dónde venís. Conectar con las personas de una manera genuina, honesta y obviamente comunicando con actitud, o sea, siempre con actitud a la vida, como de che, voy a tomar la iniciativa de conversar, voy a tomar la iniciativa de acercarme a alguien, de conectar, de darme el permiso, ¿no? Y también si me preguntan, yo compartirme. Y de hecho, si no me lo preguntan también, porque de eso se trata la vida, de compartir. Entonces ahí empecé a conocerme más y a darme cuenta de que estaba siendo una persona mucho más sociable, más extrovertida. Y esto parte de la confianza que yo tenía, que estaba desarrollando, obviamente, ¿no? Entonces, con los años, bueno, después tuve otra pareja, tuve mejores amigos, conocí mi grupo íntimo de fierro de amigos que no soltaba ni loco. Hasta que, bueno, unos años después dejé la carrera, duré un año y medio en la carrera, me separé, empecé a trabajar, empecé a hacer un curso de barman, me acuerdo, como para trabajar otras cosas.
Después empiezo 2022 a trabajar de barman en un boliche en Bruto, que es muy conocido en Mar del Plata, y empiezo a socializar mucho. También era bailarín yo. Bueno, me olvidé de un gran detalle en la historia. Cuando cuando yo buscaba ser más sociable y todo, en 2019 empecé baile. Entonces, ahí, claro, el hombre estaba muy juzgado como que el bailarín es homosexual, que es gay, que es un marica, que esto, que el otro. Y yo, sin importarlo, tomé la decisión de voy a empezar baile porque hubo una amiga que me mostró, me gustó, me llamó la atención, me gustaba bailar en los boliches, en las fiestas, y dije voy, y me sumé. Y nunca dejé. O sea, fueron de ahí hasta 2024, enero de 2024, febrero, que seguí bailando siempre, tomando clases en Olavarría, después de Mar del Plata. Ahí conocí amigas, obviamente me empecé a soltar muchísimo mi confianza porque, claro, me empezaba a exponer, bailaba como el culo, pero no importa, yo estaba disfrutando y realmente apreciaba mi proceso, y ahí empecé a confiar en un montón de cuestiones que tenían que ver conmigo, con mi autoconcepto, de quién yo era y cómo me valoraba frente al mundo. Entonces, ¿en qué año estábamos? 2022. En Bruto, cuando estaba de barman, ya ahí empecé a socializar muchísimo, a hacer muchos amigos, conocer personas. Pero la noche al principio me llamaba mucho la atención, me atraía, me gustaba, era como la noche, no sé, hay gente divertida, hay buenas energías, hay chicas lindas, hay, no sé, como esa sensación de pertenecer a un entorno que es cool, que es copado, que es divertido. Y no pasó mucho tiempo que me di cuenta de que no. Pasaron unos meses, me di cuenta de que eso realmente era una sensación de sentirse vacío, de escapar de la realidad. Obviamente no con estas palabras, pero más o menos identifiqué que no era lo mío, que ahí había mucha gente escapando a su vida, mucha gente buscando ser validados, mucha gente con el foco afuera, en los vicios, en la vida que no es, escapando a su yo, a su ser interno. A todo esto, y no mucho menos importante, en mi adolescencia iba al gimnasio cada tanto. En los próximos años, cuando vine a Mar del Plata, también empecé el gimnasio. Tuve un cambio físico bastante grande con mi primo, que siempre me impulsó a entrenar y a crear hábitos saludables, alimenticios. Y al principio era por motivación externa. Era mi primo que me decía de entrenar. Pero cuando un día mi primo se va de Mar del Plata, vuelve a Olavarría, empezó a depender de mí ese hábito de entrenar. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Realmente quiero seguir entrenando? Y ahí empecé a ir al gimnasio solo y me di cuenta que era terapia. El gimnasio era terapia, descargar, era conocerme a mí mismo, era volverme fuerte de cuerpo y también de mente. Realmente ir al gimnasio me cambió todo, porque te transforma el cuerpo, sí, pero estás entrenando la mente. Desde que dice que no quiere que vayas, hasta cuando te pones excusas o lo postergás, pero sin embargo vas. Sin embargo vences las excusas. Pensás que vas a levantar poco peso porque no querés hacer mucha fuerza, no querés sufrir, y terminás levantando más peso porque no te chantajeás. Entonces el gimnasio me dio esa mentalidad inquebrantable, esa responsabilidad con mi cuerpo, honrar mi salud y mi mente. Porque quien es fuerte de cuerpo requiere ser fuerte de mente y viceversa. Entonces el gimnasio fue un hábito muy importante que me transformó muchísimo. Otra de las cosas que también me transformó, bueno, en todo esto también competencias de freestyle, clases de baile, entornos siempre sociales en Mar del Plata, como que siempre acudía a mucha validación externa, siempre buscar afuera para conocerme adentro, hasta que, bueno, volviendo al 2023, ahí fue cuando hice los clics de conciencia
dije basta. También sufrí muchísimo, amorosamente hablando. Tenía muchas inseguridades, sensación de autosuficiencia conmigo mismo, en la intimidad con las mujeres. Tenía una expectativa muy grande de mí, todo por una estimulación en la adolescencia sobre una vida irreal, ilusoria de lo que es el sexo, cuando en realidad la vida sexual es mucho más bonita, más espontánea, más natural, más conectada, más amorosa, y no tanto desde lo superficial como la pornografía, que bueno, yo en su momento vivía en mi casa todo el tiempo encerrado con la computadora, miraba mucha pornografía y eso destruía mi mentalidad y mi sexualidad, porque no sabía lo que era el sexo, y por más que haya tenido parejas en su momento, no estaba entendiendo el real valor de la sexualidad con una mujer, donde hay amor, donde hay valores, donde hay energía, conexión, y no desde el lado de es un objeto sexual, o sea, es algo que me satisface, me complace. Y ahí realmente me conocí, empecé a ver otras cosas. Bueno, todo esto es un proceso de aprendizaje constante hasta el día de hoy. Y 2024 ya, bueno, volvamos al 2023. Fin de año, lo que más me transformó fue cuando tuve un quiebre, toqué fondo emocionalmente. Una chica, tenía expectativas con una chica que realmente admiraba, que era muy líder, creaba negocios, estudiaba, le encantaba el desarrollo personal. Yo la admiraba mucho y en poquito tiempo que nos conocimos tuve unas expectativas y una admiración enorme. ¿Qué pasa? Esa chica no me atraía tanto, pero era la persona que quería ser yo. Entonces, cuando esa persona un día empezaron a haber diferencias y yo me empecé a comportar como un niño, como un víctima, mejor dicho, no como un niño, porque eso está bien. Esa persona se alejó de mí y me mostró rechazo, o sea, me dijo como no. Y yo lloré y sufrí muchísimo. Me agarró una crisis existencial. ¿Qué pasa, mi amor? Porque esa persona me estaba diciendo que quien yo era en ese momento no estaba siendo suficiente para construir lo que yo quería, no estaba validándome. Fíjense, volvemos a lo mismo. Poner el foco afuera, validación externa. Ahí empecé a cuestionarme mi propósito, quién soy, empecé a ir a la raíz y por supuesto sufrí muchísimo, porque no hay algo tan feo, tan doloroso como desconfiar de vos, como cuestionar quién sos por miedo. Y yo no estaba aceptando eso, entonces sufría muchísimo. Ahí es cuando digo, bueno, voy a cambiar, voy a transformarme. Y ahí pagué mi primer entrenador físico, que fue Santi Ávila. Santi es mi hermano, es mi coach, es amigo, es compañero, yo lo considero mi primer mentor, porque más allá de ser mi entrenador físico, él me empezó a programar mentalmente. El primer día que entrené con él, sintió aliento a tabaco y me dijo, hermano, ¿vos fumás? Sí. Bueno, no lo hagas más. Y mi mente se quedó como, ¿por qué? Y me dice, ¿vos querés resultados físicos? Sí. ¿Vos querés ser alguien grande y crecer? Sí. Bueno, deja de fumar, me dice. Y yo como, ok. O sea, ok, ya está. No tiene más preámbulos, vamos a hacerlo. Y dejé de fumar. O sea, obviamente con irregularidades, porque el elevar el nivel de conciencia no es de la noche a la mañana, no es tan espontáneo, pero durante mucho tiempo no fumé nada, nada. Que para aquel entonces mi entorno era de fumar, de jugar al LOL y de cosas así, entonces tendía mucho a fumar y no me daba cuenta de que eso me estaba llevando a un nivel de conciencia o una procrastinación constante o a evadir mis miedos, mis sombras. Entonces
Bueno, después seguí por ese camino y a fin de 2023, gracias a una conocida, conozco un entorno de coaching. Yo leía en un flyer desarrollo personal, liderazgo personal y dije a la mierda, yo voy ahí, no sé qué es. Dije, es en Mar del Plata, corriendo me fui. En realidad tardé un mes porque tenían que coordinar temas francos con el trabajo, pedir los días, pagar también, viste, la conversación de la plata, la plata es mucha inversión, viste, al principio cuando no estás en el mundo de desarrollo personal sos medio mezquino. Y, y bueno, 6 de enero de 2024 voy a ese evento que me transformó la vida y ahí todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí vi a un coach dando un evento, compartiendo, haciendo dinámicas, generando impacto en las personas. Era un entrenamiento que se llama Método Sumar, Fluir Coaching Mar del Plata, que dura 2 días. Esto lo comento porque yo soy honesto, o sea, me cambió la vida y si bien hoy no estoy ahí o lo que sea, yo lo comparto, a mí me ayudó y a otra persona también lo puede ayudar mucho. Y ahí, bueno, primero que nada, conocí otro entorno, conocí personas muy valiosas, empecé a ser amigos, ahí conocí a mi actual pareja. Fue cuestión de un mes que con mi pareja, Naomi, Nao, al otro mes, en el segundo entrenamiento, éramos amigos, bueno, pasó algo, ahí empezamos a salir, a vernos y fue todo muy mágico, espontáneo y bueno, acá estamos. También esa primera vez que tuve contacto presencial con un evento de transformación personal, cuando vi a Len, que era el coach que daba el entrenamiento, yo dije, quiero ser como esta persona. Entendí mi propósito de vida, hermano. Yo entendí para qué tanto había sufrido. Entendí para qué tanto busqué información afuera, para qué tanto estudiaba, para qué tanto me esforzaba, para qué tanto me cuestionaba. Yo había entendido todo, hermano. Porque ahí estaba mi sueño, impactar a las personas, transformar vidas, hablar de desarrollo personal, ser un mentor para las personas, ser un coach, ayudarlas con un mensaje de conciencia, con un mensaje de amor, de unión. Eso era mi propósito, era mi sueño. Yo dije, quiero hacer esto, quiero ser esa persona. Y ahí todo empezó a cambiar, muchas emociones, empecé a sanar mi relación con mi mamá y papá, empecé a ser responsable de mi vida, empecé a darme cuenta de que todo dependía de mis pensamientos, que mis pensamientos eran conversaciones que yo me contaba para estar donde estaba y que podía modificarlas para crear otra realidad. Empecé a estudiar coaching ontológico, que la premisa principal es que el lenguaje crea la realidad que vivís. Lenguaje son pensamientos, son palabras, son acciones. Entonces todo empezó a alinearse, todo empezó a ser un camino hacia adentro. 2024 fue mi mayor año de crecimiento interno y ahí empecé a autoconocerme, porque al fin y al cabo todas las decisiones que tomás, todos los caminos por los que vas son para autoconocerte, ya sea una profesión, ya sea una pareja, ya sea un grupo de amigos, ya sea una ciudad donde vivas. Entonces ahí dejé las cosas como el baile, dejé el trading, también venía estudiando trading buscando resultados financieros inmediatos, me habían estafado. Dejé un montón de malos hábitos como, qué sé yo, la noche, ya la había dejado hace rato. El alcohol, no, bueno, ahí venía consumiendo cada tanto, en un momento social y demás. O sea, realmente me corrí de las cosas que me estaban absorbiendo y haciéndome sentir en decadencia y empecé a conectar conmigo mismo a fondo, o sea, con mi máxima vulnerabilidad. Yo siempre digo que en 2024, obviamente al conocer el desarrollo personal e ir hacia adentro, fue conectar con la vulnerabilidad. Y esto se lo agradezco y se lo debo siempre a mi pareja. Mi pareja es mi mayor espejo, es mi maestra, porque ella me empezó a reflejar todas las carencias mías, así como también todas las virtudes.
Y yo me di cuenta que hay muchas áreas de mi vida, como la sexualidad, como la responsabilidad afectiva, como bueno, muchas otras áreas, que no estaba siendo responsable, que no estaba siendo vulnerable, no estaba siendo honesto con el otro ni conmigo mismo. Había áreas donde no tenía suficiente confianza para expresarlo y las evadía. Entonces capté la importancia de ser vulnerable en tu vida y cómo eso se transfiere a tus otras áreas profesional, amigo, social, cómo comunicás, cómo sos. De repente empieza a haber una seguridad que nace espontánea, una certeza con tu manera de operar, tu forma de ser, que vos decís, wow, qué hermoso en lo que me convertí. Y ahí las cosas empezaron a ser mágicas, naturales, y todo se debe a que fui hacia adentro y fui hacia la raíz realmente. A todo esto, durante los últimos años fui empleado en relación de dependencia. Enero de 2025, luego de conectar con un entorno poderoso de amigos, de coaches, viajamos a Buenos Aires en septiembre de 2024 con mi pareja. La verdad fue un sueño ese viaje. Conocí a mi mentor Javi Rodríguez, con la pareja Valentina Ortiz, otros mentores más que me fascinaron. Y ahí conecté aún más con mi propósito. Dije, wow, conocí a Javi Rodríguez en persona, es una locura. Conocí a Agustín de Angelis, Mati y Siles, que eran pibes con 20 y 22 años que habían creado un evento que se llama Expansión, que había transformado a miles de personas, y dije, no lo puedo creer, si esos pibes con mi edad lo están logrando, yo también puedo. Ahí con mis amigos me uní a Instinto Natural, Movimiento Instinto actualmente, que es un movimiento de desarrollo personal de Mar del Plata que se lleva a cabo en la naturaleza. Y ahí se expandió el equipo, con mi novia nos metimos también juntos, empezamos a trabajar, a crear, a visionar, a actuar en propósito, a hacer eventos de alto impacto para la gente. En diciembre de 2024 creamos un retiro en la naturaleza en la que no éramos muchas personas, éramos 20 y pico, 30, más o menos por ahí. Pero fueron gente, hermano, fueron líderes. Vino gente de Buenos Aires, de Córdoba, de otras áreas de la provincia. Gente re grosa, boludo. Gente que llegó lejos, que comunica, que tiene marca personal, gente que acompaña a otros, emprendedores. O sea, no eran gente normal, ¿entendés? Era gente que elevada, boludo, que buscaba ser canal para la gente, buscaba posta potenciarse. Y fue un retiro en la naturaleza, en Sierra de los Padres, increíble. Fue magnífico. O sea, yo creo que ese fin de semana fue conexión con Dios. Y ahí toda mi vida fui escéptico y ahí empecé a conectar con Dios. Ahí empecé a tener fe, porque dije, hermano, esto que siento es muy poderoso, no lo puedo escribir con palabras. No hay cosas mentales para poder explicarlo, que sean más poderosas. Esto tiene que ver con la conexión espiritual, divina, tiene que ver con la fe, con la energía que no puedo explicar, que percibo en estados de wow, de mucha conexión y presencia. Y ahí dije, me estoy contando el cuento perfecto para que yo siempre quería emprender. Y dije, qué agallas, qué fe, qué amor, qué valor me está faltando para renunciar, para empezar a emprender. ¿Cuándo va a ser si no es ahora? ¿Quién es si no soy yo? Y me di cuenta que no dependía de factores externos, no dependía de un plan B, no dependía de hacer una transición estratégica perfecta, sino de tomar el valor de hacerlo y hacerlo. Y cuando esté emprendiendo, crear oportunidades, emprender, sea como sea, desde quién soy, porque todo el tiempo me reafirmo, no busco lo que soy, sino que me reafirmo en lo que hago, desde lo que soy, desde lo que creo de mí. Entonces ahí 18 de enero fue mi último día laboral, 18 de enero, renuncié, me tiré a la pileta, un salto cuántico en mi vida. Mi pareja obviamente me apoyaba, me acompañó en todo esto, veía mucho potencial, que a día de hoy estamos un poco como con incomodidades, dolores, porque
Pasó ya un mes y medio y no lo he visto plasmado en resultados de generar ingresos, pero la cantidad de energía, de aprendizajes, de dolores que atravesé, de miedos que estoy trascendiendo, estamos a marzo de 2025, ¿no? De amor que le estoy poniendo a la vida, de conexión espiritual, de elevar el nivel de conciencia, pese a que estoy en cero, pese a que tengo deudas, pese a que tengo incertidumbre y no sé lo que va a pasar, pero eso no tiene precio. Me siento agradecido con la vida, me siento conectado, me siento presente, me siento en certeza, porque tengo fe, porque tengo visión, porque cada paso que estoy dando está marcando una historia, un legado, porque sé que estoy en propósito y porque sé que estoy aprendiendo y yendo tanto hacia adentro que cuando menos lo espere, la vida, Dios, el universo me va a sorprender, me va a recompensar y me va a decir: Valentín, esta es la recompensa por haber sufrido, por haber aceptado, por haber tomado las decisiones, los entornos que cambiaron tu vida. Y acá está el resultado. Y hoy estoy creando contenido para YouTube, para mi marca personal. ¿Para qué? Para inspirar a personas. ¿Para qué? Para ayudarlas a elevar su nivel de conciencia. Para decirles que sí se puede, que es cuestión de ir hacia adentro, que nada está afuera. Afuera solamente hay placer inmediato. Afuera solamente hay cosas efímeras que te van a llevar a seguir hundiéndote. Afuera solo hay recompensas que vas a obtener cuando cambies adentro. Entonces siempre de adentro hacia afuera, lo que es arriba es abajo. Transformate vos para crear realidad, para crear resultados, para crear relaciones, trabajo, etc. Así que, hermano, esto fue para inspirarte. Si te quedaste hasta acá, déjame decirte que sos muy valioso para mí. Te voy a pedir que me dejes un mensajito por Instagram, me puedes seguir en redes, me dejes un comentario de qué te pareció. Y realmente te agradezco por quedarte hasta acá, porque me compartí, fui muy vulnerable, creo que nunca compartí mi historia de esta manera, es la primera vez que lo hago. Y acá solamente estoy reafirmando mi compromiso con la excelencia de crecer, de compartirme, de inspirar y de impactar vidas, que una vez vi a alguien haciéndolo y ahora lo estoy haciendo yo, a través de las maneras en las que Dios te va poniendo delante. Entonces, hermano, gracias, hermano o hermana, gracias, te amo porque me amo, seguí confiando en la vida, seguí confiando en vos y recordá todo esto que te conté, que siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, anda hacia adentro para que lo de afuera se manifieste. Y si querés escucharme, seguime en Instagram, puedes ponerte en contacto conmigo, hacerme preguntas, que yo voy a estar ahí para escucharte y para acompañarte. Así que, hermano, muchas gracias. Paz.